Muy buenas noches, ya tenemos señal de audio, estudio, confirman. Estamos avanzando aquí en su espacio de Luxor TV. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el gas y cómo este gas eh, eh, funciona dentro de One Ecosystem y cómo opera en el protocolo de Ethereum. Así que mantente en sintonía. No te pierdas porque la información es sumamente interesante y ya vamos con ella. Bueno, primero que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por su sintonía. Pueden hacer cualquier tipo de pregunta en la caja de comentarios. Una vez que termine de darle esta información, pasaré a leer pues lo que escriban dentro de la caja y les daré respuestas en la medida de mis posibilidades, claro está. Bueno, vayamos entonces con el dato que les tengo a ustedes aquí sobre lo que es el gas dentro de One Ecosystem. ¿Qué es el gas? ¿Y por qué ahora tenemos que utilizarlo? Cuando antes era completamente gratis transferir una moneda de un lado a otro. No lo podíamos hacer horizontalmente, pero vertical, pues tú podías enviar hacia abajo y de abajo hacia arriba te podían enviar. Había una especie como de jerarquía para enviar esas monedas. Hoy día, pues está abierto y es libre para enviarlo a donde tú quieras. Y eso se debe a esto que les voy a hablar ahora, que es el gas. Bueno, como todo vehículo de transporte, como toda maquinaria, ustedes saben que se requiere el gas para poder que esa máquina se mueva de un lado a otro. Y ese concepto de energía se está utilizando en el protocolo de Ethereum desde que se inventó. Básicamente, vayamos a ver qué es lo que significa el gas en realidad. ¿Qué es el gas? El gas es la unidad que mide el trabajo computacional requerido para ejecutar una acción en la red de Ethereum, ya sea procesar una simple transacción de Ethers entre direcciones ETH o ejecutar un smart contract complejo. Eso es básicamente lo que es el gas y podríamos decir que yo podría cerrar la clase de la noche hoy y decirle a ustedes chao, pero hay más información. Vayamos un poquito más abajo. Los precios del gas están indicados en GUI, sería GWEI, que es una denominación del Ether, ¿no? Cada GUI equivale a 0.0000001 Ether, o sea, casi 9 dígitos hacia atrás después del punto. Esto quiere decir, claro, si cuentas el dígito principal serían 10, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir que el gas cuesta 0,000000001 Ether, puedes decir que cuesta un GUI, que es la medida que se utiliza para saber cuánto cuesta enviar una moneda de un punto A un punto B. Ese es el término, el GUI. Estoy tratando de leerlo, voy a buscar a ver cómo se lee en inglés. Eventualmente después se lo daré. Aquí lo acabo de leer con el poco inglés que yo sé, pero bueno. Vayamos entonces a el gas en One Ecosystem, a entender un poco cómo funciona esto en este patrón que están viendo en pantalla ahora mismo. Como podemos ver, tenemos el programa de computadora. Tenemos el Ethereum Virtual Machine, que es el código fuente. Vemos lo que son las operaciones, los operations. En las operaciones pues se requiere gas para poder hacer cada transacción o cada movimiento dentro del protocolo de Ethereum. Y de allí pues se van haciendo las acumulaciones, que son los stacks, y se verifica la memoria que se requiere. Y si se necesita más gas, bueno, entonces
se busca ese gas que está almacenado en el account storage y de esa manera se crea un balance para que se ejecute una transacción o un contrato inteligente. Esto básicamente es una gráfica para que ustedes entiendan visualmente cómo funciona el gas dentro del protocolo de Ethereum, herramienta que utilizamos en One Ecosystem. Se necesita gas para correr una aplicación en Ethereum. Todas las aplicaciones que existen en Ethereum, todos los contratos inteligentes que se hagan, van a necesitar el gas. Siempre ha sido así con Ethereum y eso no va a cambiar. Al día de hoy, el gas es un poco costoso dentro del protocolo de Ethereum debido a la maquinaria que se utiliza, que son tarjetas de video para minar y dar el servicio de minería a este protocolo, y para poder pagarle a los mineros que ponen su electricidad, ponen su hardware y su tiempo para hacer esto, ese fee que se les paga, pues nos los cobran a los que hacemos las transacciones utilizando el protocolo de Ethereum. El gas en One tiene un costo de 200 al mes no acumulables gratis, que no te cobra la compañía. Déjame corregir aquí, le puse en dólares, pero en realidad es en euros. Son 200 euros acumulables, no acumulables. Esto quiere decir que eventualmente, ahora vamos a ir a la plataforma, eventualmente ustedes van a poder utilizar ese gas para mover monedas, y una vez que las muevan y usaron 20 o 30 de gas, la compañía el mes que sigue, por general los 10 o los 11 de cada mes es lo que he notado, pero eso no quiere decir que tenga que ser así exactamente, pero todos los meses hacen una recarga de gas a todos los socios que estén utilizando este servicio interno, pues, de transferir las monedas de un punto A a un punto B. Entonces vamos a la gráfica acá en el sistema web para que ustedes puedan ver algo. Acá en el sistema web, como ustedes pueden ver, vamos a la sección que dice gas. En esta columna de la izquierda van a poder notar las transacciones, el historial de las transacciones en gas que yo he hecho al transferir monedas de un punto A a un punto B. Esto quiere decir de una wallet A a una wallet B. Quiero decirles que esa es la tecnología que desde que se inició, que desde que Bitcoin se inventó y lanzó su libro blanco, esa es la tecnología que ellos han querido desarrollar, que se llama el peer-to-peer, o sea, pasar una moneda de un punto a otro punto, de una wallet a otra wallet. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente el concepto está errado porque piensan que Bitcoin es un exchange ya, o sea, que todo lo que hagas con Bitcoin es para intercambiarlo y es para convertir las monedas de otros proyectos todo a Bitcoin porque Bitcoin es lo mejor. Y bueno, ahí por ahí se va la historia, y que todo proyecto que entra con moneda, cuando sale el exchange es porque van a convertir todas esas monedas a Bitcoin y ya, olvídate del proyecto. Pero quiero decirte que cuando Bitcoin se inventó, no fue diseñada para que esta moneda se utilizara para convertirla a dinero fiat. Nunca, ese nunca ha sido el propósito del libro blanco de Bitcoin, ni tener un exchange. Quiero que sepan, básicamente el propósito era tener una moneda digital, o sea, una criptomoneda que se pudiera utilizar en los comercios y que se pudiera pasar de un wallet a otra wallet y que en el medio haya una negociación, un intercambio de productos y servicios. Eso es lo que fue el libro blanco de Bitcoin. Claro, hay un montón de cosas. Más adelante lo vamos a analizar. Vamos a tratar de ver un poco el libro blanco y lo vamos a comparar con nuestro libro blanco de One Ecosystem. Porque ese es el proyecto de una criptomoneda. El uso de una criptomoneda depende de eso, de cambiarla por productos y servicios en un mundo comercial, sin pasar por el dinero fiat, sin pasar por un exchange, sino que la moneda se utilice per se. Entonces, ¿qué sucede? Per se, por cierto. Bueno, se está haciendo. Básicamente lo que está sucediendo es que la moneda la están utilizando para cambiarla por dinero fiat.
Tanto es así que, bueno, ya lanzaron una moneda que tiene el valor del dinero fiat y eso después le hablaremos más adelante de lo que son las stablecoin y qué podemos hacer con ellas. En este momento quiero que se concentren aquí en esta gráfica. Vamos a hacer un zoom y vamos a acercarnos dónde está el gas. ¿Y qué es este gas? Bueno, este gas es el combustible que nos da la compañía para poder mover las monedas. Créanme que si la compañía no nos quisiera dar este gas, hace rato lo hubiera eliminado del sistema y no lo tenemos. Y se acabó. Y no lo usamos. Entonces, en cierta forma, nos permite transferir monedas de un punto A a un punto B. O sea, de una billetera de una persona a otra billetera. Y está allí disponible para que uno empiece a utilizar ese gas. Muchas personas no lo hacen ni han hecho nada. Yo siempre les recomiendo, o sea, usted no tiene que hacer la red. Si usted no es network, no tiene que hacer la red. Yo entiendo eso. Las redes son para personas profesionales en esta área que quieren hacer la red y el network y quieren aprender a hacerlo y lo aprenden y lo hacen. Pero yo sé que hay personas que no son network, y yo eso lo entiendo. Yo no soy network, yo se lo digo. Yo entré en este negocio por la tecnología, por el conocimiento, por la información, por aprender un poco más del mundo de la criptografía y entender de qué se trata este universo. Yo entré fue por eso. No entré por hacer la red ni nada de eso. Te quiero decirte, aprendí a hacerla. Y con el conocimiento que iba adquiriendo, iba creciendo cada vez más en esta tecnología, sabiendo más cómo operaba todo el mundo de One Ecosystem, porque One Ecosystem es complejo. Además de que todo lo que es tecnología blockchain ya de por sí es complejo, y One Ecosystem en sí es complejo y toma un rato entender toda la parte de cómo opera y cómo funciona, y es hermoso el proyecto, un proyecto sumamente hermoso. Entonces miren, estos módulos de gas están puestos aquí con un propósito, porque de repente tú necesitas transferir 10.000 monedas y bueno, ahí ya se te va a complicar un poco porque vas a requerir mucho gas. Pero ponte que necesites transferir unas 300 o 400 monedas. Lo que te da la compañía básicamente son 200 de gas al mes. Y tú necesitas pasarle a un amigo o a alguien con el que tú hayas arreglado algo, necesitas pasarles 300 monedas. Entonces es ahí donde tú procedes a comprar el excedente del gas que requieres. Necesitas transferir 300 monedas a otra persona. Y lógico, para hacer esto tienes que tener el KYC aprobado. Le das un clic a agregar. Automáticamente cuando haces esto, se te carga el gas dentro de tu carrito. Vas al carrito. En este caso voy a quitar porque nada más voy a comprar un solo gas. Como pueden ver aquí, me voy a acercar. Ven el gas que tengo en el carrito. Y de esta manera yo procedo a comprar el gas. One Ecosystem nos ha hecho la vida un poco fácil. Ellos han tratado de simplificar la plataforma para poder nosotros entender este universo al que nos vamos a meter pronto. Y es ir a una red pública, en este caso basada en el protocolo de Ethereum. Y lo ha hecho simple porque imagínense, aquí podemos comprar el gas. Y una vez que tú lo compras, la compañía se encarga de gestionar todo el trámite y toda la parte tecnológica que va por detrás de hacerlo en una wallet fría cualquiera. Cuando vas a transferir eso varía y el precio no es estable. Aquí no han puesto un precio estable. Es €1 por cada moneda. Entonces, vayamos a comprar el gas. Cuando lo vas a comprar te aparece esta opción porque tú puedes comprar gas con tu One también. Y alguien me decía por ahí, no, que eso no funciona. Mira, aquel que dijo eso no ha utilizado la plataforma, no ha comprado gas y ni siquiera compró un paquete educativo para que esté diciendo que uno no puede pagar el 25% con tu moneda One. Tú puedes pagar el 25% de todo lo que hay en One Ecosystem con tu moneda One. Puedes usar tu moneda One para comprar gas o para comprar paquetes de educación financiera, paquetes sobre blockchain, paquetes sobre la legalidad de las criptomonedas, paquetes sobre el One Forex. Toda la información que está allí, todo el conocimiento que pueda tener la plataforma, tú lo puedes adquirir comprándolo con el 25% de tus One. Entonces, tenemos esta opción. Puedes pagar a través de un wire transfer bancario el 75% en fiat y el 25% lo mandas con tu monedero de One. En este caso, si son 40 euros,
el 25% sería 40 por 25 entre 100. Estamos hablando que serían $10 que tú pagarías con WAN y 30 lo pagarías en fiat. Y pues mandarías esto a través de una transferencia bancaria usando el sistema SWIFT bancario y lo puedes hacer de esta manera. Pero si tú no lo quieres hacer de esa forma, puedes usar entonces el 75% está acá. Lo puedes pagar con la wallet cash, que es la wallet donde tienes los euros. Y el 25% lo pagas con tu criptomoneda WAN. Y lo otro, bueno, si es una persona que no sabe nada, pues lo hace todo por transferencia bancaria. Y ahí está el procedimiento, le escribes al correo de la compañía y te manda toda la información de cómo tienes que hacer la transferencia bancaria. Yo les digo, pues, este es un proceso antiguo porque ya el sistema SWIFT es algo que tiene muchos años dentro de nosotros. A nivel bancario, pues se utiliza todavía. Y yo les recomiendo que utilicen este que está acá, ¿ven? O lo puedes hacer todo con el Cash Wallet. Si tienes dinero ahí en el Cash Wallet, puedes pagar. Le voy a explicar un poquito el Cash Wallet para pagar gas, porque también eso está dentro de One Ecosystem y es nuestra billetera. El Cash Wallet es la billetera de euros y es la billetera que está conectado con Bitcoin también. Tú puedes meter euros a tu plataforma utilizando una wallet de Bitcoin que tú se le envías a la compañía solicitando a través de un correo electrónico que quieres ponerle a esta wallet de euros 100 euros, por decirlo así. Esos 100 euros se calculan. La compañía te dice cuánto le tienes que mandar en BTC. Ellos te dan la cifra y tú le mandas esa cantidad. Y al cabo de 24 horas o 48 horas ya tú tienes el dinero allí dentro de la wallet cash, que es la wallet donde se pagan las comisiones, que es la wallet que reciben aquellos que ingresan a un comercio, pues ahí van a recibir esos beneficios. Y tú puedes mandar dinero y recibir dinero en esta wallet también. Por decir un ejemplo, si alguien requiere de esa wallet y necesita, Eric, necesito que me mandes dinero, yo acá le puedo conseguir y les puedo mandar a esa wallet en euros la cantidad que ustedes quieran, 4, 5, 6 euros. Ahora que Dealshaker está solicitando euros para comprar todo tipo de productos y servicios por la tarifa que se ha puesto del 1.25% por todo lo que compres, incluyendo WAN o incluyendo euros dentro de Dealshaker, él hace el cálculo y eso lo tienes que pagar con esta wallet, la Cash Wallet. Entonces, el dinero pues se les transfiere y ahí arreglamos pues a través de un correo electrónico cómo es el procedimiento para poder cargarle esa wallet. Porque si vas a poner una cifra pequeña de 2 euros, 3 euros, 5 euros, 8 euros, 10 euros, pues mandarlo a la compañía por esa cifra no funciona. Ellos mínimo trabajan con 30 euros para poder cargarte, porque acuérdense que Bitcoin también tiene un costo en la transacción. Entonces ellos van a cobrarte, sobre esos 30 euros te van a cobrar un fee. No sé si van a ser 39 euros o 40 euros, pero eso ya va marcado en la tarifa que te van a dar cuando te manden el wallet de Bitcoin de la compañía y ahí vaya el cargo incluido. Bueno, vayamos entonces con la presentación, continuamos con la presentación para seguir hablando acerca de lo que es el gas y cómo funciona en One Ecosystem. Entonces son 200 euros al mes y no son acumulables, y si usaste 20 o 30 o los 200 el mes que viene te hacen la recarga. Entonces tú puedes pasar de wallet a wallet a cualquier parte del mundo, a cualquier ser humano que quiera recibir estas monedas, tú lo puedes hacer. Miren, acá tenemos lo que es para entender un poquito la gráfica del consumo de gas en lo que es la red de Ethereum. Todo en la red de Ethereum cuesta un poco de gas. Nos dice aquí esta lámina muy interesante. Si vas a transferir monedas a una institución bancaria, por decirte un ejemplo, hablemos de Tether, que ellos tienen, es una stablecoin basada sobre Ethereum y cuesta el valor de $1. Si tú vas a echarlo, vas a convertir tus monedas a esa stablecoin, en tal caso de que hubiera un exchange, entonces esa transferencia de ir
de Bitcoin o Ethereum a una stablecoin tiene un costo. Y ese costo por hacer ese trabajito, el protocolo de Ethereum te cobra pues un fee. Y básicamente tiene un precio, ¿no? No es barato, no es muy barato. Estamos hablando de 10, 15 dólares por transacción. Entonces, dependiendo del monto, pues puede variar o subir. O dependiendo del tráfico del día. O si no quieres pagar pues mucho, entonces va a demorar más tiempo la transacción, pero te va a salir más económico, que lo vamos a ver más adelante. Ahí vemos más o menos cómo es el servicio de Ethereum. Y para aclarar bien todo este asunto, quiero informarles que Ethereum es un software que han creado un lenguaje blockchain donde cualquier persona puede crear un smart contract acerca de un proyecto en particular, de algo que se le invente en la cabeza. Quiero que sepa. Puedes crear lo que tú quieras. Puedes crear un NTFS, un Fungible Token. Puedes crear una moneda. Puedes crear un videojuego. Puedes crear una página web y la montas sobre Ethereum. Puedes crear lo que tú quieras porque es un software que se conecta a la blockchain. Y eso es lo interesante de este protocolo. Y eso es lo que se va a convertir en la Web3 en un futuro, porque todo el mundo va a empezar a construir sus aplicaciones sobre Ethereum o sobre otras plataformas que son muy parecidas a Ethereum y van a crear un nuevo universo donde todos los software que nosotros conocemos van a estar sobre estas blockchain. Entonces, ¿qué ha hecho Ethereum? Ethereum, interesantemente, creó esta autopista de la información, y esta autopista le inventó lo que es el gas, un combustible que se utiliza en esta autopista para que las personas que se van a mover de un punto A a un punto B, de un proyecto X a un proyecto Z, puedan ellos interconectarse. Y es ahí donde vienen los tokens RC20. El token RC20 se diseñó para crear como una moneda, como un estándar de la moneda, ¿no? Un estándar de lenguaje, diríamos que es lo mejor. Entonces ese estándar de lenguaje sirve para que otros proyectos se puedan intercambiar uno con otro y sea más fácil la comunicación y el intercambio de tokens entre un proyecto A, un proyecto B, un proyecto Z, y sea todo más fácil. Entonces ellos inventaron el Ether, no como un asunto de una moneda en particular, sino como un mecanismo de cobro para aquellos que utilizaban el servicio, pudieran pagar ese fee para que la blockchain pudiera sobrevivir. Porque una blockchain que no tiene hardware que la sostenga se muere. Entonces, lo que hicieron la gente de Ethereum fue, bueno, vamos a crear esta blockchain. Se va a minar con tarjetas. A los mineros le vamos a pagar con las comisiones del gas que vamos a cobrar en esta autopista. Esa gasolina la vamos a dar una parte a los mineros, que son los que están poniendo su hardware, su energía eléctrica, su tiempo, sus computadoras. Y la otra parte pues queda dentro del sistema para que se vaya moviendo. Y ahí ellos comparten. Pues, o sea, por eso es que las comisiones de Ethereum son muy buenas para los mineros, porque las recompensas son excelentes. Uno de los que más paga en minería es Ethereum. Paga muy buenas comisiones. Y el consumo energético de una tarjeta de video pues es casi nada en comparación a lo que es una máquina ASIC, que son las que utiliza Bitcoin para minar. Eso gasta mucha energía eléctrica y hace mucho ruido y son complicadas esas máquinas. Entonces ellos crearon el Ether, y el Ether es diríamos la moneda pues que circula, o el dinero que circula dentro de todo el protocolo de Ethereum para pagar el combustible, que es el gas. Bueno, el Ether con el relajito y con el tiempo, porque eso es así, todo con el tiempo va adquiriendo valor, porque Ethereum ha crecido mucho. Lo que es el protocolo de Ethereum ha crecido mucho como herramienta de software para los desarrolladores. Y hay muchos proyectos que se están desarrollando sobre Ethereum, pero de una manera muy grande. Y eso es lo que hace que la red crezca. Y cada vez que crece, pues se benefician todos los que están conectados al protocolo de Ethereum. El precio de mercado es determinado por la demanda de recursos en la red.
Esto quiere decir que el gas sube y baja dependiendo de lo que esté pasando en el mercado. Y básicamente se refiere al mercado criptográfico, al mercado interno de todo el protocolo de Ethereum, donde están regidas todas las monedas que Ethereum le da soporte. Pero como todas esas monedas están conectadas con transacciones en dinero fiat y con otros proyectos como Bitcoin y otras criptomonedas que no usan el protocolo de Ethereum, entonces estaríamos hablando que se refiere al mercado global. Y como las criptomonedas pertenecen también ya a un mercado fiduciario, porque mucha gente compra Bitcoin con dinero fiat y intercambia para recibir el activo, entonces diríamos que ya se afecta globalmente. Todo lo que le pasa al mercado globalmente afecta la red y la demanda, porque somos seres humanos sensibles, somos seres humanos que básicamente somos emocionales y de repente a muchas personas le entra el FOMO por querer adquirir esta criptomoneda o aquella de otro proyecto y tratan locamente de adquirirla al precio más bajo que se pueda para entonces esperar cuando la moneda logra a un ápice o llega a lo más alto posible, pueda ellos entonces sacar un beneficio. Entonces el mercado es así y esto tenemos que ir empezar a entenderlo porque estamos entrando en un universo donde el mercado tiene volatilidad y lamentablemente hay otros proyectos que son más estables. Yo pienso que One va a ser muy estable en ese aspecto. O sea, no va a ser una moneda volátil como Bitcoin o como otras, sino que va a ser una moneda muy estable, producto de la comunidad educada que tenemos y que va a haber unos controles que va a regular que la moneda no se vaya a liquidar toda de un solo tiro, sino que va a ir por etapas. Una vez que ya se lance al mercado público y vaya a un exchange. Entonces, mientras pagas menos gas por una transacción que tú vas a hacer utilizando el protocolo de Ethereum, más lento va a demorar en llegarle la moneda a la otra persona. Entonces, si tienes mucha confianza, no hay problema. Entonces yo te pago con menos gas, me cuesta menos la comisión y eso te va a llegar en 8 horas o 9 horas. Bueno, que se va para un día, porque fuiste tan escaso en la cantidad de energía que pagaste para que esa transacción se hiciera que te la ponen en la cola. Mientras más pagues en gas, lógico, más rápido va a ser la transacción y en cuestión de 3-4 minutos ya esa moneda va a estar en la wallet de la persona que tú estás despachando. Por lo general, cuando hay menos confianza con la persona que le vas a transferir la moneda, pues te recomiendo que utilices la mayor cantidad de gas posible para evitar este problema. En One Ecosystem, pues no tenemos esas condiciones porque nosotros trabajamos con el KYC y solo aquellos que tengan el KYC van a poder transferir monedas de un punto A a un punto B. O sea, de una wallet a otra wallet en cualquier parte del mundo donde hay un ser humano que tenga una wallet creada en One Ecosystem. Vas a poder tener la confianza y saber que ese dinero va a llegar sin ningún problema y la otra persona se va a sentir tranquilo también porque somos una comunidad. Entonces, ¿qué pasa con nuestro proyecto? Nosotros estamos ahora mismo utilizando el gas. ¿Y qué pasa con el gas? Bueno, que el gas utiliza un recurso basado en euros que viene a ser la moneda que nosotros utilizamos dentro de One Ecosystem. Entonces, cada vez que se hace una transacción en la blockchain de One Ecosystem, hay un consumo de gas interno y la compañía está asumiendo ese costo de gas. A nivel privado, pues me imagino que es sumamente controlado, quizás no tenga que pagar. No sabría decirle porque básicamente las pruebas que yo he hecho acá con aplicaciones que hemos desarrollado no nos cobran nada, pero yo no sé si a ellos les estarán cobrando algo. Pero una vez que va público, ahí sí, mi amigo, porque ya entras a la autopista del protocolo de Ethereum y una vez que la moneda sea pública, ya va a haber que pagar y van a venir nuevos cambios. Por eso es que lo que se espera cuando se lance el One Forex
va a ser interesante porque vamos a empezar a observar un poquito de lo que nos espera en el futuro. Y tenemos que prepararnos para eso. De momento, pues, esta es la información que quería brindarles la noche de hoy. Voy a ver la caja de comentarios aquí, la sección de chat. Ahí si hay alguna pregunta de alguien que quiera, no sé, alguna curiosidad, algo que tenga en mente y que quieren saber. ¿No? Vamos a ver por ahí. Tenemos aquí a Teresa Beltrán, de Argentina. Saludos, Teresa. Saludos a Juan José también. A Néstor. Buenas noches. Señor Pastor también. Buenas noches desde Ibagué, la gente conectada. Gracias por la sintonía. Vamos a ver qué preguntan por acá. Y pregunta Elena: ¿se puede cambiar la cuenta de correo con la que una persona se registró? ¿Se puede cambiar el nombre del trader? Bueno, mira, esto es bien delicado. Porque ya la compañía advirtió y nos dijo que ellos no van a permitir que ninguna cuenta de One Ecosystem se pueda vender a otra persona con el correo electrónico. Claro, tú me estás diciendo aquí que se puede cambiar la cuenta de correo con la que una persona se registró. La cuenta de correo, mientras sea de la misma persona, sí se puede cambiar. Él paga los 30 euros y puede hacer el cambio. Hasta ahí. Pero no puedes venir con el juega vivo de que le pones un correo ficticio que está amarrado con otra persona para que esa otra persona controle y tú por debajo de la mesa arreglas un acuerdo y se cierra un trato. No, eso te aconsejo que no haga. A nadie puede hacer eso ahora mismo. Recuerden que nosotros estamos ahora mismo como es un proyecto. Estamos ahora mismo dentro de nuestro país que se llama One Ecosystem. Y este país tiene sus reglas. Las reglas del juego. Y eso está hecho así a propósito porque cuando vayamos a público vamos a empezar a abrir un poco y nos vamos a mostrar. Somos One Ecosystem y existimos. Y cada ser humano en One Ecosystem, cada habitante de One Ecosystem tiene su wallet, tiene su monedero. Unos más que otros, pero cada uno tiene lo suyo. Y ese patrimonio hay que cuidarlo. ¿Ok? Y la compañía no va a permitir que se intercambie nada por fuera de la plataforma todavía. Porque nos afectaría a todos como comunidad. Entonces, una vez que seamos público, vamos a ver cómo nos recibe el mundo criptográfico. Qué feedback recibimos de la comunidad mundo cripto. Ah, no, que ustedes no eran una criptomoneda, ahora sí lo son. ¿Cómo es la historia? Cuéntenos. Queremos el proyecto, queremos entrar. Porque entonces ahí donde la compañía va a empezar a liquidar un poco y va a poder crecer un poco más. Porque una vez que seamos públicos, ellos pueden inventar estrategias. Ya sea de paquetes educativos directos o vender la moneda directamente ellos. O hacer un negocio de monedas. No sé, o sea, le estoy diciendo que todo puede cambiar radicalmente a lo que nosotros conocemos hoy de One Ecosystem. Y eventualmente los paquetes de educación quedarán como paquetes solamente informativos. Aquel que lo quiera tener, los bates puede tener. Y las monedas que dará quizás sea lo mismo que estás metiendo. O sea, hay un punto donde eso no va a tener sentido. Y ahí donde la compañía hace un cambio radical de estrategia. Y ellos sabrán cómo hacerlo. Para que eso, una vez que eso suceda, entonces va a venir esa estrategia. Esos pasos nos dirán cómo va a ser. Claro, como somos una compañía de network, lógico, vamos a utilizar esa estrategia. Para ver cómo potenciamos más la comunidad y que aumente más las personas que puedan tener estas monedas. Entonces ahí nos dirán qué es lo que vamos a hacer. Eventualmente el proyecto de Chain continuará desarrollándose durante todo el 2023. Ese es mi vaticinio. Yo no soy ¿cómo se llama? Yo no tengo la oreja pegada ahí detrás del corporativo escuchando cada cosita que dicen, pero yo intuyo que una vez que sea pública la blockchain, el próximo paso será desarrollar el proyecto de Chain. No es algo importante en la medida de sacarlo de una vez, porque afectaría mucho el valor de la moneda, pero sí es vital que la comunidad sepa que eso se va a hacer, porque
El mismo CEO lo dijo. Pero lo más importante es que DealShaker pueda crecer y florecer primero como proyecto y como exchange real de producto y servicio de criptomonedas, de otras criptomonedas que puedan comprar, y que dentro del mismo DealShaker puede existir un pequeño exchange donde se puedan cambiar las monedas de los comerciantes por los euros. Y una vez que esto sea público, ellos pudieran hacer eso. Y para mí ese sería el primer paso a seguir. Entonces, cuando eso suceda, lógico, DealShaker va a explotar, porque entonces todo el mundo va a vender al 100% One todo. Porque pueden convertir dentro de su plataforma, al principio será por porcentaje, ¿no? Eso va a ir gradual. Los One, porque ya los One serán ya un token RC20 ya público, la gente va a ver transacciones y todo. Y eventualmente los comercios no van a fusilar su moneda porque las están comprando al precio del mercado. Ahora muchos la han comprado a 42.50 euros. Y otros, cuando el valor de la moneda suba, lo van a comprar a 75, que es lo que he escuchado por ahí que puede que esté la moneda, 75 euros. Entonces, ¿qué sucede? Esa es una manera de proteger el precio de One. Los comercios no la van a quemar. La comunidad sí. Yo conozco más que la darían hasta $1. No, dame el dólar, yo voy por fuera. Entonces ahí sí estaríamos en caos. Entonces esa es la estrategia, como yo la veo, ¿no? Que puede ser que DealShaker se desarrolle. Y mientras eso está pasando en DealShaker y ya uno está gastando los One porque todos los comercios comienzan a aceptarlo, porque esto puede ser una explosión. Va a tener más sentido. Amén de que de wallet a wallet tú puedes hacer cualquier transacción, porque todo el mundo vende Bitcoin de wallet a wallet y no pasa por un exchange. Quiero que sepas eso. Tú puedes mover tu One de un punto A a un punto B y hacer una transacción lineal. Eso va a poder existir una vez que sea público. Y entonces, ahora mismo la moneda está libre y la compañía es muy celosa con ponerse uno a venderla por allí. ¿Por qué? Porque, lógico, lo importante es la educación financiera primero, los paquetes educativos, y que la gente pueda minar la moneda. Pero si han puesto el gas para que uno pueda comprar el gas a la compañía, entonces ya la moneda tiene un libre curso. Quizás no le han dicho todo abierto para que uno lo haga, pero la moneda ya tiene un libre curso. Entonces ya estamos en el protocolo Ethereum, no puedes retener la moneda. Entonces esto hay que ir con mucho cuidado, ¿ok? Con mucho cuidado. Entonces, no me gusta dar consejos de inversiones porque yo no soy inversionista, pero lo único que te puedo decir es: trata de holdear tu moneda lo más que pueda y apoya el proyecto de DealShaker, porque van a venir cambios muy grandes en estos 90 días que yo le estoy diciendo. Ya van más de 90 días, y cuando se haga OneForex, eso nos va a dar un poquito más de información, esa plataforma, hacia dónde vamos como proyecto. Recuerden que la compañía es muy celosa con su información y tienen una planificación que nosotros no estamos viendo, pero que ellos ya tienen proyectada a 10 años y van por etapas. Entonces nosotros pensando acá y que vamos a quemar, aguántate, porque la idea es que la moneda se mantenga el precio. La idea es que si se cierran 75 euros o 100 euros una vez para ir a público, ese precio se pueda sostener. Y para poder hacerlo, tiene que venir una estrategia. El beneficio es tanto para nosotros como para la compañía. Porque no tiene sentido de que salga un exchange y que la moneda se vaya a 0.0001 centavo. Entonces, ¿cuál fue toda la idea? Pues tantos años aquí, 8 años reteniendo la moneda para que se vaya un centavo. No, señor. La moneda se tiene que sostener. Y para eso va un proceso, ¿no? Un proceso de sostenimiento que se vaya haciendo. ¿Ok? Eso es básicamente. Entonces, tengan cuidado con eso de estar moviendo las monedas, de estar vendiendo cuentas, porque la compañía ya lo dijo, les pueden cerrar las cuentas. Vamos a ver un par de preguntas más. Ahora mismo tenemos ¿cuántos minutos de transmisión? Estamos a los 47. Voy a transmitir solamente 1 hora para no extender tanto el video. Y vamos a resolver un par de preguntas por aquí. Vamos a ver qué dice acá. Ok. Dice Enrique, es lo mismo que la memoria RAM. Hola a todos. Dice
Dice, vamos a seguir por acá. ¿Cómo hago para recuperar mi cuenta de OneLife? Mira, para recuperar la cuenta de OneLife, conéctate con el canal, busca un video que se llama Rutas hacia One Ecosystem. Busca ese video, trata de seguir los pasos de ese video y verifica a ver si logras entrar. Ahora mismo la tarea es que todos los que no tienen cuenta traten de entrar a su cuenta y activarla. Una vez que la activan, si no tienen que pagar, porque si no pueden activarla porque les manda los errores, en el video lo explico, pues van a tener que pagar los 30 euros que es para activar la identificación digital. Una vez que la activan, lo más importante es que suban su KYC para tener todo en regla. Saludos, Eric Núñez, desde acá de Panamá. Yo sé que estás en Lima, Perú. Saludos allá. Vamos a ver qué más por aquí. Seguimos dando información. Sí, gracias a todos ustedes por escribir. Dice Victoria que si hago asesoría personalizada. Bueno, si requieres un asesoramiento me puedes contactar y ahí hablamos de cómo sería el procedimiento. No hay problema con eso, Victoria. Francisco nos pregunta: ¿qué tan verídica es la salida a público en enero del próximo año? Francisco, tienes que ver el video donde el CEO enfrente de todos los líderes que fueron a esa actividad entre el 28 y 29 de enero en Colombia, anunció que en 12 meses iban a ir a público. La compañía ya quiere ir a público. O sea, esto no es algo caprichoso, no es invento de un IMA, o sea, un distribuidor autorizado de la marca, que lo somos todos. Esto no es invento de un líder o un diamante. Esto lo dijo el CEO de la compañía, quien representa a la compañía de manera pública. Y él dijo que en 12 meses, con un subtítulo, esto lo pueden ver en el video, por eso yo puse ese video en el canal. En 12 meses, One Ecosystem iba a ir a la red pública. No a un exchange, escuchen bien, a la red pública. ¿Qué quiere decir? Que nuestra moneda, nuestro proyecto, que es como un edificio que se está construyendo y que está conectado con todas las avenidas agarra la mejor avenida de tu país y el edificio está pegadita a esa avenida, pero está todo cerrado. Ustedes saben cuando hacen las construcciones que ponen las paredes enormes, ¿no? Para que no vean qué es lo que está haciendo. Así estamos nosotros ahora mismo. Pero llega un momento en que ese edificio quitan toda esa estructura y abren el edificio para que la gente venga a verlo, a ver si les gusta, o vengan a comprar un apartamento, ese edificio, o montar locales comerciales dentro del edificio, o dentro de ese centro comercial, o dentro de esa barrera, como tú quieras llamarle. Pero antes no había conexión. Entonces, todo ese protocolo, todos esos proyectos de moneda van a poder tener acceso y nos vamos a conectar a la red pública. Quiere decir que nosotros podemos compartir y hacer intercambio de moneda con cualquier proyecto. La ventaja que tenemos de estar montado sobre Ethereum es que Ethereum tiene un montón de proyectos y es una plataforma poderosa y no va a parar de crecer. Imagínense, ya Ethereum tiene al día de hoy 325,000 servidores que van a hacer el Proof of Stake. Ya están funcionando y cada día se van anexando más. Y cada servidor de eso tiene 32 Ether en una wallet guardada exclusivamente para validar las transacciones de la nueva Beacon Chain que va a ser lanzada ahora en julio, por ahí se lanza. Esos son los 90 días que yo le digo. Cuando eso suceda, automáticamente de Ethereum va a pasar de 15 transacciones por segundo a 100,000 transacciones por segundo. Entonces va a haber un cambio, ¿sí? Un cambio astronómico. De 10 a 15 transacciones por segundo a más de 100,000. O sea, yo no sé tú, pero Ethereum es el futuro. Y amén que es una plataforma abierta que tú puedes crear todo tipo de contratos inteligentes. Entonces la gente va a empezar a montarse allí y eso está abierto, o sea, es público. O sea, tú puedes bajar el código fuente y armarlo. O sea, ellos no te cobran nada por eso. Eso está disponible. Y es como Linux, que tú bajas el sistema operativo y lo instalas en tu computadora y ya no tienes que pagar una licencia como Microsoft. Entonces esas son cosas que están pasando y
Usted tiene que estar informado de que eso es lo que está ocurriendo al día de hoy. Vamos a ver con otra pregunta por acá. El que no tiene sus cuentas activas tiene que pagar los 30 euros. Es su dinero digital. ¿Usted sabe lo que pasa cuando tú pagas los 30 euros? Se hizo la migración. ¿Ok? Los que estaban al día y entraban constantemente y todo estaba en orden, pues se le hizo más fácil. Porque ya al día de hoy, después de 1 año y 8 meses más o menos que empezó esa migración, ya muchos ya tienen todas sus cuentas funcionando y están en orden. Pero los que se están despertando ahora o que han dejado esto para después, como están viendo que esto está avanzando, tienen que ponerse las pilas, no den esta cosa para dormir. Esas monedas son suyas. Ustedes todavía como que no entienden qué es lo que está pasando. Yo les voy a decir algo. La compañía pudo haber salido sin comunidad. Hace mucho tiempo. Lo pudieron haber hecho de esa manera. Pero la cantidad de dinero que tienen que meterle para poder expandir esa moneda y que cogiera valor en 8 años, iba a hacer que en los primeros meses se muriera y se secara la compañía. Porque era un proyecto, era un invento de crear una moneda global que todo el mundo la pudiera tener en 190 países. Entonces, la única forma de poder alimentar esa moneda y que esto evolucionara, y más que fue todo creación no de un hombre, sino de una mujer, y ustedes saben que no por decir X o Y razón, los hombres están más orientados a la parte mental, a la parte de creación de cosas así tecnológicas. O sea, las mujeres están orientadas a la parte emocional, a crear otras cosas diferentes que no hacemos los hombres. Entonces esta mujer entra, no quiero entrar con nombres, por favor, y me lo escriben en el chat porque ya ustedes saben cómo están las cosas y no quiero problemas con el código de esta plataforma. Entonces ha entrado un mercado gobernado por hombres y es una mujer, pues. ¿Qué les voy a decir? Entonces eso crea cierto conflicto, ¿no? Y sería la primera mujer en el mundo, imagínense, una mujer metida en un universo que yo digo que es como de hombre, ¿no? De blockchain, tecnología, computadora, esto es como muy masculino. Pero bueno, es así, y esa es nuestra realidad. Y tenemos que estar muy agradecidos por lo que hizo la jefa. Así le voy a llamar yo porque no quiero entrar en detalles. Entonces, mucho respeto, mucho amor por considerarnos a nosotros como comunidad, tener parte de estos tokens. Y yo sé que muchos tienen bastante de estos tokens. Porque lo que haya hecho fue darle a la humanidad una tecnología disruptiva que todavía al día de hoy solamente el 1% la conoce. El 1% de todo el planeta Tierra conoce blockchain. Y tú ya la conoces, mi amigo, de hace rato. Mi amiga, tú que estás aquí en sintonía, también la conoces. Y con estos videos estamos dando información para poder abrirle un poquito la mente y puedan entender qué es lo que ustedes tienen en su wallet y qué es lo que ustedes disponen como tecnología de vanguardia. Ustedes están montados sobre un tren que va a funcionar por los próximos 30, 40 años, porque la blockchain no va a terminar en 5 años. Esto va a seguir un desarrollo en el 2030, el 2040. Eso va a avanzar. Pero el que inventó el protocolo de Ethereum, el señor Vitalik, o sea, ese señor, el ruso que es canadiense, por cierto, imagínate tú, este muchacho agarró Bitcoin, vio el protocolo y dice, espérate, yo voy a hacer algo similar, pero más interesante. Y creó esta cuestión. Y al día de hoy esta moneda está en 3.264. Iba a pensar que su moneda iba a estar en ese precio. ¿Y qué iba a pensar el que ahora en 90 días su moneda se va a poder disparar a $6.000? ¿Y qué iba a pensar el que en 5 años su moneda puede estar quizá en 30.000 o 40.000? Bueno, así mismo somos nosotros. Yo todavía me quedo pensando, tú piensas que lo que tienes es humo. Si nos ponemos a hablar de humo, todo el universo criptográfico es humo.
no quiero entrar ni en el fiat porque ese es humo de verdad. Y nos lo hemos comido por muchos años. Pero bueno, este es un humo digital. Pero eventualmente cuando comienzas a adquirir productos y servicios con ese humo, entonces tú comienzas a verlo como que es más real, ¿no? Bueno, vuelvo y le repito, lo que tiene valor físico, si tú quieres llamarlo así, es el oro, la plata. ¿Ok? Eso es lo que nos han dicho. Pero el valor que está más allá del oro y la plata es la tecnología. Y eso es lo que usted tiene en su mano, una tecnología que no tiene límite. El límite está en la imaginación de su creador. ¿Y qué pasa? Pues tú tienes parte de esa tecnología convertida en tokens ahora mismo. Así que por 30 euros, mi amigo, hazlo, mi amiga, haz el esfuerzo que tienes que hacer y quédate con parte del pastel. Quédate con parte del pastel, quiero que sepas. No te limites a eso. Y no las quemes, por favor, porque te vas a arrepentir en un par de años más adelante. Porque eventualmente igual lo vas a poder intercambiar por lo que sea. Créeme que eso va a ser así. Pero que sea al precio que la compañía quiere. Yo quiero mi One en 150 euros cada moneda a la hora de cambiarlo. Yo no sé usted. La idea de esta transferencia de riqueza a nivel planetario en 190 países es que todas las personas que tengan este dinero digital alcancen la libertad financiera. Y la libertad financiera no está en convertirla en fiat, quiero que sepan. Es poder comprar lo que tú quieras con la moneda. Lo que tú quieras. Y ese es el propósito. Hasta comprar dinero fiat, si tienes que decirle eso a un producto. Porque la gente te va a arrancar de la mano lo que haya en valor monetario en el momento, te lo van a arrancar de la mano, créeme. Eso va a ser así. Porque tú crees que los no puedo decir la palabra, ¿no? Ahí donde tú depositas la plata todos los días, ¿tú crees que ellos no están haciendo nada? Pues ya lo están creando. Cuando tú menos acuerdes, van a lanzar algo que te va a sorprender. Y eso viene pronto, que te va a sorprender y tú vas a quedar así, que va a ser la competencia de la blockchain. Y eso ya está en proceso de desarrollo. Y ese dinero que van a crear digital, que va a ser la competencia de la blockchain, y que lo va a tener los lugares donde tú metes el papel, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, va a estar bien controlado y súper regulado, porque eso es lo que quieren conseguir, la regulación total del dinero fiat al máximo potencial. Si te comento lo que yo he escuchado de esas cosas, pues vamos a trabajar como si fuera un sistema de cupones. O sea, tu dinero va a ser como un sistema de cupones. O sea, puedes comprar esto y aquello. Si se te acabó esto que está aquí, ya no puedes comprar más hasta la próxima quincena que te paguen por porcentaje. O sea, no va a ser como es hoy día. Hoy día lo que tú tienes en papel lo puedes gastar donde tú quieras y como te plazca. Lo que viene no va a ser así, quiero que sepan. Va a ser totalmente controlado. Pélale el ojo a eso. Voy a crear un canal de Telegram donde voy a poder hablar libremente de ese tema, porque acá pues tú sabes que esto es un poco delicado. Bueno, vayamos acá con un par de preguntas más. Ya estoy casi rayando la hora. Dice: al abrir cuentas sin comprar paquetes educativos, ¿no habría inconveniente con la compañía por eso? Antes, cuando tú abrías una cuenta rookie, a los 15 días, si tú no le ponías nada, se congelaba. Eso ya pasó a la historia. Desde que yo hice mi migración, hice una cuenta rookie a propósito. Se va a congelar, ¿no? Al día de hoy esa cuenta no se ha congelado. Claro, si esa cuenta rookie tiene el KYC, pues nunca se te iba a congelar. Tanto en el sistema viejo como en el sistema nuevo. Eso es lo que la gente no sabía. Si tú abrías una cuenta rookie en OneLife y le subías los datos del KYC, nunca te la congelan. Ya quedó activada. Porque está identificada. El sistema lo que hace es que como la cuenta no tiene una identificación y para poder tener una validación necesita KYC, entonces la congela. En esta nueva plataforma no he visto que la hayan congelado, esta cuenta rookie. Y lo que yo recomiendo es que si vas a hacer una cuenta rookie, automáticamente sube los documentos de KYC y ya se activa la wallet. Esa wallet ya puedes recibir y mandar. Así de simple. Vamos por acá a ver otra preguntita.
Los correos para la recuperación de la cuenta, hay un video que he hablado sobre soporte, 4 pasos para el soporte. Ahí explico cuál es el correo que se utiliza. De todas maneras, es el mismo correo que siempre se ha utilizado. Hace unos 4 o 5 meses que lo habilitaron, ¿no? Porque ellos cambiaron todos los servidores de tickets, lo cambiaron a un nuevo sistema. O sea, integraron el sistema que tenían ya de ticket a una nueva dirección. Eso es lo que han hecho. Entonces, se sigue manteniendo cualquier cosa. Eso está básicamente... Déjame buscar el correo aquí, se lo escribo rapidito, que ahora mismo lo tengo en mente. Pero es support@oneecosystem.eu. Ese es básicamente el correo principal de la compañía para lo que es soporte. Aquellos que entren a la cuenta y se les apaga o se les va, cambien de navegador. Utilicen otro navegador. Hay un navegador que se llama Brave. Déjenme publicárselo aquí, porque ese es un navegador que está sobre blockchain. Y vale la pena que ese navegador lo bajen. Y ese navegador está montado sobre una blockchain. Y poco a poco esta tecnología va a ir saliendo y le va a ir dando fuerza a todo lo que es, ¿cómo se llama? La descentralización. O sea, esto está descentralizado. Los otros navegadores no. Lo controla una compañía, ¿sí? Y la tecnología la controla la compañía. Esta Brave es descentralizado. O sea, la compañía es centralizada por su nombre y por su desarrollo, pero toda la tecnología es blockchain descentralizada. O sea, ellos no ven tus datos, no pueden hacer nada. O sea, tienes una privacidad. Es la privacidad más brutal que tú puedas tener. Es con este navegador. Está para diferentes aplicaciones en móviles y también para computadoras. Veamos a ver qué otra pregunta hay por acá. Dice, llevo 6 años con mis monedas guardadas, me han prometido de todo por venderme los paquetes y todavía no he visto ni medio resultado. ¿Cómo hay que esperar? ¿Cuánto hay que esperar? Bueno, yo te digo, yo sí he visto resultados. Yo te pongo mi ejemplo. Yo entré con un starter, después lo subí a un trader, después a un pro trader, y yo comencé a educarme con la información que estaba allí. Y todo el conocimiento que tengo ahí lo debo a haber entrado a One Ecosystem. Y todos los negocios que he hecho con criptomonedas lo debo a One Ecosystem. Todos los nuevos amigos que he conocido se los debo a este proyecto. Y toda esta comunidad que me sigue hoy día se la debo a One Ecosystem. A este canal de YouTube que ahora que está creciendo, se lo debo a One Ecosystem. O sea, yo sí he visto resultados. Quizás en el sentido de la misma moneda en sí. Bueno, pero yo tengo fe en el proyecto y sé que tarde o temprano tú vas a poder hacer mucho con esa moneda. Tienes ni idea. Y si lograste amasar muchas buenas monedas, la hiciste, hermano. La hiciste porque hoy día los proyectos de criptomonedas, antes de salir, las monedas se las venden entre los conocidos. ¿Tú te enteraste de Ethereum cuando salió? ¿Y en cuánto se consiguen las monedas? Te pudiste haber hecho 4 o 5 millones de Ethereum. Pero créeme que apenas Ethereum salió a pública y después que salió a pública salió un primer exchange que se la aceptaba, que eso no fue instantáneo cuando salió Ethereum a público. No es que salió de una vez ahí y ya la podías intercambiar. Mucha gente liquidó. Pero yo te puedo asegurar que aquellos que guardaron su Ethereum después de 8 años hoy son multimillonarios. Eso es así. Igual que este proyecto. Lo que pasa es que este proyecto, ustedes, los que han entrado, al igual que yo entré en el 2016, nosotros entramos en la construcción del proyecto. En hacer la barriada, el centro comercial o el edificio. Empezamos con las bases. Limpiando la grama, sacando ¿cómo se llama? La maleza. ¿Cuánta maleza no nos dijo tanta cosa por en el camino? Y se ha construido, ya eso está construido. Y ya estamos ahora mismo en un proceso de apertura. Entonces,
claro, tú que tienes muchos años te sientes frustrado porque dice, ¿cuándo va a abrir este centro comercial? Nunca lo abren. Esto que pasa, esta barrera, cuando la abren, llevan tanto tiempo construyéndola. Toma tiempo, es un centro comercial, toma años hacerlo. Pero llega un momento que tienen que abrir. Y eso es lo que está pasando con One Ecosystem. Eso es lo que va a pasar. Que ya tienen que abrir las puertas. Entonces, para todo el que ha entrado al proyecto desde hace muchos años atrás, dice, esto todavía de Mundo Mora. O sea, uno tiene ese pensamiento como de queja, ¿no? Porque no ve el resultado. Pero si yo te digo que este proyecto te puede hacer liberar financieramente para toda la vida, dime qué proyecto tú puedes entrar que te puede hacer eso ahora mismo ya. O sea, lo más difícil para un inversionista que se dedica a esto, buscar un proyecto, poner su dinero y a ver si eso pega. Y en muchas no pega y pierde toda la plata, quiero que sepa. Pero en otras veces, después de meter en 20 proyectos, dice uno que pegó y me recogió todo lo demás. Eso pasa. ¿Cuántos proyectos criptográficos hay por allí? Que se van a extinguir, quiero que sepan. Van a morir en el camino. Porque se quedaron sin comunidad. Porque liquidaron todo y se fueron para Bitcoin. O para otro proyecto. O para Fiat. Así de simple. Entonces lo más difícil de esta compañía ha sido retener la comunidad. Y sabemos que una vez que se abra, muchos van a liquidar y muchos van a... Pero hay ballenas. O sea, One Ecosystem tiene ballenas gigantescas que por más que quieran liquidar toda esa fortuna en fiat, no le va a alcanzar la vida, quiero que sepan. No le va a alcanzar. Van a tener que dejarlo allí y utilizar la moneda per se. No le va a quedar otra. Quiero que sepan. Aquellos que tengan unas cuantas monedas las van a liquidar y después van a llorar y van a quererla. Cuando estén 300, 400 dólares la moneda en unos 5 años, yo no sé. Puede ser. Así pasa. Checate, todos los proyectos viejos son así. Al principio eran así. No se podían liquidar de una vez y el valor era muy bajo, que no tenía sentido. Entro, compro la moneda y la puedo liquidar una vez ya en un exchange, sí, pero el valor es cuánto. Déjala allí, agárrala, cómprala ahora a ese valor y déjala ahí 10 años. Agárrate cualquier proyectito que haya por allí. Ahí digo, hay que ver si en 10 años eso sobrevive también, ¿no? Pero holdea la moneda. Y nosotros lo que hemos hecho es holdear por tantos años esta moneda, no a voluntad, sino como niños de escuela que nos dicen la maestra, ahí tienes tu ahorro y no te lo puedes gastar hasta que cumplas los 18 años. Así nos han tenido, pero bueno, eso genera su fruto. De todas maneras, si ese dinero tú lo hubieras puesto en otro proyecto, ya te lo hubieras gastado. Acá todavía lo tienes en cripto, lo estás viendo. Yo lo estoy viendo, yo lo estoy siguiendo, lo estoy rastreando. Y ya pusieron fecha de cumpleaños. Ya, vamos a esperar. Vamos a seguir aprendiendo también. Hay mucho que aprender porque este protocolo de Ethereum es fenomenal, es brutal, es muy bueno. El navegador se llama Brave. Déjenme mandarle el enlace aquí para que todos lo copien y lo bajen, para que empiecen a usar la tecnología. Yo voy a estar soltando mucha información sobre proyectos tecnológicos, donde vamos a estar relacionando lo que tenemos nosotros como One y lo que hay como proyectos tecnológicos. Por lo menos este navegador es buenísimo. Después voy a hablar de las wallets frías y las wallets en hardware también. Que eso es bueno que lo sepan, porque quién quita que One pueda hacer un negocio de una wallet en hardware que quiera nuestro proyecto y negocien y la moneda queda dentro del hardware. Ok, eso lo explicaré más adelante. ¿Qué más por acá? Ya escribieron el navegador. Y listo, bueno. Dice acá, ¿qué opina del aumento de la cantidad de token de 80 millones a 200? Miren, 250 mil millones de token para 190 países. Eso no es dinero. Ustedes se han puesto a ver el dinero que imprimen los países del norte. Busquen eso por internet. Diario. Yo saco una cifra, y eso fue hace rato. 88 mil millones diarios. Ahora imagínate, 250 mil para la Reserva Mundial. Nos quedamos cortos.
Pero ya había que sacarlo a esa tasa. Ya, pues 250 mil millones. Eso es cuando salga y ya la moneda comienza a usarse. No va a ser una moneda estable, lógico. Pero si Yuan llega a 200, 300 dólares, porque el Bitcoin o Ethereum se fueron a la nube, nos arrastra como proyecto. Eso es lo que la gente no sabe. Si el Bitcoin se va a 1 millón, ¿qué le va a pasar a Ethereum? Facilito, se va a ir a 100,000. ¿Y qué le van a pasar? Todos los proyectos pegados a Ethereum van a subir de valor. Tienen que entender ese mecanismo. Claro, si Bitcoin se va a 0 centavos, entonces ya todo el mundo perdió y se acabó este universo y ya estamos en otro planeta. Eso de que Bitcoin se vaya a 0, eso es puro cuento. Eso no va a pasar. Mira, si BlackRock, que es uno de los que ha comprado MicroStrategy, que han comprado cantidades de Bitcoin. Y después le voy a hablar sobre nosotros. Pero nada más, ahí tengo que hablar en clave porque no puedo soltar esa información por YouTube. No se puede. Pero ustedes van a ver y voy a hablar en clave. Y eso va a venir en un video que estoy armando pronto. De la cantidad de moneda que tienen los países del mundo. Eso lo pueden buscar por internet. Pues ya. Lo pueden buscar. Bueno, el país que más moneda tiene en el mundo, Bitcoin, ¿saben quién es? Es el país de la jefa. Bulgaria es el país que más Bitcoin tiene acumulado. Busquen esa información para que vean. Ahora la pregunta que yo te hago a ti, ¿de quiénes son esos Bitcoin? Dice que son 270,000. Y yo he escuchado que 230, ya saben, están guardados, ya saben dónde. No digo más información. Piensen en grande, no se dejen cohibir por otros proyectos y concéntrese en nuestro proyecto Yuan. Yuan es enorme. La gente nada más está viendo la puntita del iceberg. Pero es un proyecto gigantesco que está ramificado en 194 países. En 194 países hay seres humanos que tienen una wallet de Yuan. Y yo pensé países como Haití que no tenían. Y de Haití me han llamado y me han escrito que quieren comprar productos y cosas acá en Panamá. Ya, wow, hasta Haití. En todas partes está. O sea, la misión se hizo que fuera la moneda de reserva mundial. Ya es la moneda de reserva mundial. Y ya para despedir esta transmisión, cada ser humano que tenga en esos países, que tienen que haber, yo sé que tienen que haberlo, personas que mínimo tienen 100,000 o 1 millón de monedas. Porque siempre en un país hay un visionario que dice, tú sabes que yo voy a comprar sus paquetes, los Power Pack. Y compraron Power Pack. Y tiene que haber más de 4 en un país que tienen Power Pack. Entonces, si en Panamá hay más de 4 que tienen Power Pack, ¿quiénes van a ser esas personas? Esos son las cabezas, diríamos, o las ballenas de cada país que va a tener su reserva en ese activo digital. En Venezuela también hay un montón. En todos los países que yo conozco hay gente que tienen esos paquetes grandes. Ni hablar de China ni de otros países. Que son paquetes que jamás lo vas a poder convertir nunca en la vida que te queda como ser humano a fiat. Pero lo vas a poder utilizar y vas a tener un recurso enorme. Entonces te conviertes como en una extensión de la compañía. Porque tú tienes esa reserva y se hace una red, por decirlo así, tipo staking de personas que almacenan esas monedas y no las gastan, la utilizan para el bien de la comunidad. Porque esas personas eventualmente van a pasar a convertirse en millonarios. Y esos son los millonarios que van a salir en los próximos 10 años. Eso es inevitable. Va a ser una transferencia de riqueza enorme. Y eso no lo va a poder evitar los lugares centrales donde la gente va con un papel a depositar. No van a poder parar eso. Y están asustados.
Entonces, básicamente, eso es lo que yo quería decirle la noche de hoy. Mantengan la fe en alto. Vamos a seguir haciendo transmisiones. Y bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será entonces hasta un próximo video programa. Y que la fuerza los acompañe.